tema de hoy está relacionado precisamente con María Corina Machado, que de alguna manera fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia y indudablemente se ha formado como especie de una crisis entre los Estados Unidos y Venezuela en ese sentido. Pero hay varias cosas que yo quisiera conversar aquí con respecto a ese tema. Primero, que los Estados Unidos de alguna manera es el actor de mayor relieve en lo que se consideran los convenios para él de alguna manera llegar a terminarlo si sus intereses no son satisfechos. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir con respecto a esto? Que el problema que tienen los Estados Unidos hoy en día con respecto a la geopolítica de dos elementos fundamentales como el petróleo y el gas, para él es vital mantener una zona de confort con respecto a esos dos productos, ya que los Estados Unidos es el principal exportador de gas licuado hacia Europa y el precio internacional que ellos cobran en relación a lo que cobraba Rusia es un 40% superior. De manera tal que a ellos les interesa tener aquí en la parte de América del Sur una zona confiable de ese producto, tanto del petróleo como del gas. Entonces, ese es un tema muy difícil para los Estados Unidos y por eso es que ellos no le dan una patada a la mesa y están dando un plazo para el 18 de abril. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, los grandes consorcios en relación al petróleo y en relación al gas van a hacer su trabajo. Y el 18 de abril, indudablemente, es una fecha que podríamos decir una fecha de amenaza para que Venezuela de alguna manera reconsidere la situación con respecto a la inhabilitación de María Corina Machado. Pero el juego geopolítico, indudablemente, en este momento, a mi parecer, lo está ganando Venezuela, porque Venezuela de alguna manera tiene abierto el segundo bloque, que es el BRICS Plus, donde él de alguna manera tiene una influencia básica con los rusos y con los chinos en ese sentido, amén de Irán. Entonces, el juego geopolítico dentro del esquema petrolero para Venezuela es de un ganar-ganar. Pero, ¿qué sucede con respecto a la injerencia que los Estados Unidos quieren tener con respecto a las políticas de Venezuela en su parte interna, que siempre lo han hecho y siempre han utilizado como un garrote el esquema de las sanciones internacionales, que en este caso no son sanciones aprobadas por el tratado internacional más importante, que es la Organización de las Naciones Unidas, sino que son medidas prácticamente unilaterales, acordadas por los Estados Unidos y su grupo que lo acompaña a lo largo de toda su carrera armamentística y de guerra, vamos a decir así, asimétrica, que son precisamente los países anglosajones y los otros países que de alguna manera, teniendo miedo por temor, siguen sus directrices, ya que sabemos que la política de los Estados Unidos se maneja bajo dos esquemas, el garrote y la zanahoria. Y como los Estados Unidos, hay que decirlo claramente, es el primer país que tiene el mayor poder blando en este planeta, entonces genera indudablemente miedo, porque el arma más importante que tienen los Estados Unidos es el dólar. Entonces, en relación al esquema de lo que está sucediendo aquí con la señora María Corina Machado, lo que hay que tener claramente es que hay dos disposiciones. Una, que hay un grupo que considera que María Corina Machado es la candidata de la oposición. Pero eso es una falacia, porque la oposición venezolana, podríamos decir que son más de 12, 13 millones de personas, que es una oposición que prácticamente existe en este país, en el total de, digamos, estoy hablando desde el punto de vista electoral. Entonces, suponiendo que ya tenga los 2.300.000, eso no llega ni siquiera al 8% de todo el electorado. Entonces no puede ser que ella sea la candidata de la oposición, sino que ella es la candidata de un grupo opositor radical, que yo diría más que todo que son oposicionistas en todo el sentido de la palabra. Entonces ella sí maneja ese grupo.
Y además, por haber ganado las primarias, se ha convertido en una referencia dentro de ese grupo. Pero indudablemente los opositores, de manera general, no van a estar de acuerdo con esa situación de que María Corina aspira a ser la única candidata de la oposición. Eso es una falacia y es algo que dentro del egocentrismo de su grupo y de ella misma es notoriamente un esquema de imaginación colectiva en ese grupo que considera que hay toda una serie de cosas que van a suceder que realmente están en su mente. Ya que la gente en este país lo que está es buscando resolver su problema del día a día, el problema cotidiano. Y no se ve, ahí hay que ser sincero en eso, no se nota que haya, como sí lo hubo en épocas anteriores, candidatos como Carlos Andrés Pérez, como Chávez, que sí había un imaginario colectivo que estaba con ellos. Entonces esto no sucede actualmente en Venezuela con esa candidata.